Carlos IV sucedió a su padre Carlos III en el 1788, un año antes de que surja en Francia la Revolución Francesa. Carlos IV fue un monarca que carecía de la personalidad de su antecesor y gobernó con ministros del reinado anterior, destacando Floridablanca. Pero será su favorito, o más bien el de la reina, Manuel Godoy, el que se convirtió en el hombre más poderoso del reino. Al estallar la Revolución Francesa en 1789, España había venido siendo aliada de Francia a través de los pactos de familia. Pues lo primero que hará ahora la monarquía será cerrar las fronteras con el país galo, para evitar la entrada de dichas ideas. En 1793 se guillotina al primo y rey francés Luis XVI, y es cuando España declara la guerra a la Convención. La Convención era el gobierno que había en Francia en ese momento. Pero los franceses invaden Navarra y Guipúzcoa, y España se ve obligada a firmar la Paz de Basilea en 1795, y cedía a Francia la mitad de la isla de Santo Domingo, en la actualidad Haití. Es entonces cuando Godoy ahora busca la alianza con Francia, considerando que pervivían las razones por las que se firmaron los pactos de familia. Pero en 1799 Napoleón da un golpe de Estado, y va a usar a España como un peón en su política internacional. De esta alianza con Francia van a surgir dos conflictos. La Guerra de las Naranjas en 1801, que dio la victoria a España y se recuperó una plaza en Extremadura, Olivenza. Y la guerra naval contra Inglaterra, ya que el sueño de Napoleón era invadir dicha isla. Junta las flotas españolas y algunos barcos franceses que van a ser derrotados por los ingleses en la famosa batalla de Trafalgar de 1805, victoria inglesa a la que incluso dedicaron una conocida plaza en Londres, Trafalgar Square. España perdió prácticamente todos sus barcos. Estos fracasos aumentaron la impopularidad de Manuel Godoy. Napoleón triunfaba invicto en Europa y decreta en 1806 el bloqueo continental contra Inglaterra para asfixiarla económicamente, pero Portugal venía siendo una aliada de Inglaterra desde el siglo pasado, por lo que ésta se negaba a cumplir el bloqueo napoleónico. De esta forma se llega a la firma del Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807, entre España y Francia, por el que se autoriza el paso del ejército francés por España con el objetivo de invadir Portugal. Sin embargo, existía un acuerdo secreto de reparto de Portugal. Una parte iría para España, otra para Francia y el Algarve, en el sur, como principado privativo para Godoy. Las tropas francesas entran en Portugal, pero a la vez se van extendiendo por Barcelona y Pamplona. Parecía que los planes de Napoleón eran los de invadir también España. A nivel interno, la situación y el descontento para con Godoy y Carlos IV era palpable, y entre el 17 de marzo y el 19 de 1808, Godoy planea la huida de los reyes hacia América. Esta noticia llegó a la capital y se produce el motín de Aranjuez, donde vivía el monarca, que se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. Pero Fernando, como rey, va a mantener la alianza con Napoleón. Ante la división interna, incluso dentro de la propia familia real, ya que Carlos IV quería recuperar el trono, Napoleón se las apaña para atraer a la familia real al sur de Francia, en Bayona, y allí los hace preso y se suceden las abdicaciones de Bayona en mayo de 1808. Fernando abdicará en su padre Carlos y Carlos en Napoleón. Napoleón decide poner a su hermano José I como monarca. Esto va a provocar un levantamiento popular en Madrid el 2 de mayo. Recalco lo de popular, porque el ejército, al servicio de Fernando VII, tenía la orden de respetar a los franceses como aliados. Fue el pueblo de Madrid quien se levantó en armas, y tan solo 2 artilleros, Daoiz y Velarde, dieron armas al pueblo y se acuartelaron en el cuartel de Monteleón, apoyando al pueblo de Madrid. Como curiosidad, deciros que los 2 leones que hay actualmente en el Congreso de los Diputados de España se llaman Daoiz y Velarde. De este momento también tenemos el famoso cuadro de Francisco de Goya, donde podéis observar la carga de los mamelucos. Los mamelucos eran esas tropas del norte de África traídas por Napoleón. El general Murat, lugarteniente de Napoleón en España, reprimió duramente el levantamiento popular y la noche del 2 al 3 de mayo se producen los famosos fusilamientos del 3 de mayo que también inmortalizó el pintor español y afrancesado Francisco de Goya. La noticia de las abdicaciones de Bayona y del levantamiento popular del 2 de mayo corrió al resto de la península y dio inicio la Guerra de la Independencia.
La Guerra de la Independencia transcurre desde 1808 hasta 1814. Se trató de un conflicto civil, ya que las tropas francesas traían consigo las ideas de la Revolución Francesa, que fueron aceptadas por españoles intelectuales que veían una oportunidad para derrocar el antiguo régimen y así modernizar España. Fueron llamados afrancesados. Por otro lado, los españoles que desarrollan un sentido nacionalista de defensa del territorio. Fue también un conflicto internacional que afectó a Portugal y a Inglaterra. Y crisis política. Ante la ausencia de monarcas, presos en Bayona, había un vacío de poder, y para organizar políticamente la defensa del territorio, se crearon juntas de gobierno. En cuanto a las etapas del conflicto, diferenciamos tres. De mayo a noviembre de 1808, el ejército francés fue incapaz de dominar la península. En este periodo, los soldados franceses se emplearon en sofocar los alzamientos urbanos que se habían extendido por ciudades. En el mes de junio tuvo lugar el primer sitio de Zaragoza, cuya posesión era fundamental para controlar la importante vía de comunicación hacia el Valle del Ebro. Pero la batalla más importante de esta primera fase será la batalla de Bailén, donde un ejército francés dirigido por el general Dupont fue derrotado el 19 de julio, por un ejército español improvisado, por algunas juntas provinciales de gobierno en la zona de Andalucía, y de manera destacada por la Junta de Sevilla, y estaba comandada por el general Castaños. Esta derrota francesa tuvo una doble repercusión, estratégica y propagandística, ya que por primera vez era derrotado un ejército napoleónico en campo abierto. José I se ve obligado a abandonar Madrid, con los pocos afrancesados que habían abrazado su causa y las tropas francesas que se retiraron al norte del Ebro. Napoleón, enfurecido para vengar esta derrota, decidió entrar personalmente en España, al frente de un poderoso ejército, la Grande Armée. La segunda etapa va de octubre de 1808 a julio de 1812. El emperador francés había subestimado la capacidad de la resistencia española y al frente de la Gran Armée retoma y recupera Madrid, donde vuelve a colocar a su hermano. Napoleón abandona España dejando un fuerte ejército. Los sitios que hicieron los franceses a ciudades importantes como Zaragoza y Gerona acabaron por conquistarlas, casi en ruinas. El ejército español era también derrotado en la batalla de Ocaña, abriendo paso a los franceses a la Sierra Morena y por lo tanto al dominio de Andalucía. En 1810, menos Cádiz, que era abastecida desde el mar por los ingleses, el resto de España estaba controlada por los franceses. Y fue allí, en Cádiz, donde se elaborará la primera Constitución española. Fue en esta etapa donde se hizo decisivo la acción de los guerrilleros, que supieron aplicar una guerra de desgaste, la guerra de guerrillas, con la que se minaba la moral de las tropas francesas y se les impedía el control efectivo del territorio. Los guerrilleros eran hombres del pueblo que se agrupaban en bandas o guerrillas de algunos centenares de combatientes. Hostilizaban a los destacamentos franceses, desorganizando su retaguardia y causándoles numerosas bajas. Conocían el terreno y contaban con la complicidad de las poblaciones, de los que obtenían los víveres y la información necesarias para burlar la persecución de las tropas francesas. Algunos de estos guerrilleros famosos fueron Juan Martín Díaz, el empecinado, o el cura Merino. Estas guerrillas fueron muy importantes ya que dificultaron el avance del ejército francés, que no pudo tomar Lisboa ni Cádiz, convirtiendo estos dos focos en la resistencia. La última etapa va de julio de 1812 a 1814. Napoleón se vio obligado a retirar de España una parte muy importante de sus tropas de la Gran Armée, ya que preparaba la invasión de Rusia. El general inglés Wellington, desde Lisboa, inicia una nueva ofensiva, que dará el triunfo en la batalla de Arapiles, en Salamanca, en 1812. Además, Napoleón es derrotado en Rusia, lo que acelera la derrota francesa. En esta última etapa, las tropas francesas se van retirando hacia el norte, y las últimas batallas que ganarán los españoles junto con los ingleses serán la batalla de Vitoria y la de San Marcial, es decir, en el País Vasco. Los franceses eran derrotados y José I se vio obligado a cruzar la frontera. En diciembre de 1813, Napoleón firmaba el Tratado de Valencey por el que Fernando VII era repuesto en el trono y ponía punto final a la Guerra de la Independencia. Los efectos de la guerra fueron desastrosos para España. Nadie mejor que Goya representó esos desastres de la guerra. Se calcula que hubo 500.000 de muertos, una cifra considerable para un país que contaba en 1808 con unos 11 millones de habitantes. Las ciudades que aguantaron esos largos sitios, como Zaragoza, Gerona o San Sebastián, quedaron arrasadas. Se destruyeron iglesias, edificios y monumentos artísticos. Y otras obras artísticas fueron robadas por los franceses. El comercio colonial cayó en picado.
El campo quedó arrasado con la pérdida de cosechas y cabezas de ganado. Por último, esta guerra afectó al proceso de independencia de la América española, que aprovecharon el vacío de poder para intentar emanciparse. Durante el conflicto, España vivió una dualidad política, existiendo un bando josefino, afrancesado, y un bando nacional que luchaba por su independencia. José I Bonaparte se rodeó de ilustrados y afrancesados españoles para dar a su reinado una legitimidad de la que carecía. Por ello va a convocar en Bayona unas Cortes españolas con el fin de aprobar una ley fundamental, conocido como el Estatuto de Bayona, pero que en realidad es una carta otorgada que creaba un régimen autoritario basado en un poder casi absoluto del rey, aunque sí que es cierto que reconocía algunos derechos individuales y libertades, como la libertad de movimiento, abolición del tormento, la supresión de aduanas interiores, la reducción de los mayorazgos y una unidad en el código, aunque se proclamaba al catolicismo como la religión única y oficial del reino. En la segunda etapa del conflicto, cuando Napoleón se vio obligado a entrar con tropas a la península tras su derrota en Bailén, propone unas reformas recogidas en los decretos de Chamartín, donde llega a abolir el Santo Oficio, suprimiendo los derechos feudales y reduciendo el número de conventos. Aunque José I intentó desligarse de su hermano Napoleón creando un régimen autónomo, la dependencia militar y económica con Francia era absoluta. Emprendió alguna serie de reformas, pero no era más que la continuación de ese espíritu del despotismo ilustrado propio de los Borbones. En el bando nacional, durante la guerra, se fue gestando un nuevo régimen político promovido por los españoles que no acataban ni apoyaban a José Bonaparte, pero tampoco creían en las antiguas y rancias instituciones del antiguo régimen. Se produjo, por tanto, dentro del bando nacional una auténtica revolución política y liberal a la vez que se sucedía el conflicto de la independencia. Ante el vacío de poder, el bando nacional se organizó en juntas, que eran organismos de ámbito local y provincial, compuestos por ilustrados, militares, clérigos y otras personalidades elegidas por los ciudadanos. Para poder coordinar estas juntas provinciales y locales, se creó la Junta Suprema Central, que pasó de estar en Madrid a estar y establecerse en Cádiz a partir de la segunda fase del conflicto, ya que Cádiz era una ciudad de más fácil defensa y libre de la ocupación francesa. La Junta Suprema Central dio paso a un Consejo de Regencia. Recordad que la regencia gobierna en nombre de un rey. Y este Consejo de la Regencia procedió a la convocatoria de unas elecciones a Cortes. Estamos en junio de 1810. Estas Cortes fueron muy revolucionarias para la época, ya que en vez de ser elegidas a través de los tres estamentos, nobleza, clero y estado llano, terminó siendo designadas como una cámara única, donde los representantes eran elegidos sin distinción. Y así, en el verano de 1810, eran elegidos los diputados por sufragio universal masculino, en unas condiciones que, como vemos, no eran nada fáciles por la situación de la guerra que se vivía. En realidad, estas cortes solo se parecían a las tradicionales en el nombre. Su primer acto oficial fue el 24 de septiembre de 1810, y decidían entrar por la vía más revolucionaria, la de los cambios radicales, al declararse depositarias de la soberanía nacional, es decir, con facultades y con poderes para decidir España y crear una constitución que transformaría profundamente al país. Podemos decir, por tanto, que en Cádiz se impone la ideología liberal y la concepción ya de un Estado moderno frente al antiguo régimen. La composición social de los diputados de estas Cortes era el reflejo de una parte muy influyente de la sociedad de esa época. Como podéis ver, el clero predominaba. De ahí que esta constitución que se va a crear más adelante sea la de un Estado confesional donde la única religión será la católica. Pero también nos encontramos abogados, juristas, altos funcionarios, militares y catedráticos, unos cuantos propietarios de negocios industriales o comerciales. Por el contrario, la presencia de nobles era escasa, como la de miembros del alto clero. Únicamente había 3 obispos. En resumen, puede decirse que la composición de las Cortes de Cádiz predominaban los individuos pertenecientes a las clases media y con una sólida formación intelectual y académica. Durante las primeras reuniones ya se vieron las tendencias ideológicas que iban a marcar las Cortes. A la ala izquierda podemos ver a los liberales, partidarios de emprender cambios radicales y de dotar a las Cortes de una asamblea nacional con total soberanía. Aquí destaca Agustín de Argüelles.
En el centro nos encontramos a los seguidores de Jovellanos, que abogaban por establecer un compromiso entre la nación y el rey, a través de unas cortes, pero estamentales. Y luego estaba la derecha. Eran los absolutistas, enemigos de cualquier reforma y partidarios del sistema tradicional del antiguo régimen y de la soberanía del rey emanaba de Dios. Ese 24 de septiembre de 1810, los diputados proclamaban que eran representantes de la soberanía nacional y por lo tanto esas cortes adquirían un carácter constituyente. Eso significaba que eran los encargados de elaborar una constitución para España, que finalmente será aprobada el 19 de marzo de 1812. Por esa razón, a esta constitución se la conocerá como la Pepa. La primera constitución española es bastante extensa, 384 artículos. Se basa en la soberanía nacional, es decir, que los representantes elegidos por los ciudadanos son los que tienen el poder de decidir sobre la nación. Se impuso la división de poderes. El ejecutivo correspondería al rey, el legislativo a las cortes, aunque parte compartida con el rey, y el judicial a los tribunales. Se trataba, por tanto, de una monarquía parlamentaria. Pero el monarca ya no era el titular de la soberanía, no tenía derecho divino, sino era soberanía nacional, por lo tanto estaba limitado por la Constitución. El rey, sin embargo, poseía un derecho de veto suspensivo transitorio durante 2 años, es decir, que podía vetar durante 2 años sobre aquellas leyes aprobadas por las Cortes. Las Cortes fueron bastante revolucionarias ya que eran unicamerales, es decir, tan solo una cámara. Recordad que en la actualidad nosotros tenemos 2 cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. Estas Cortes unicamerales eran elegidas por sufragio universal indirecto masculino para los mayores de 25 años. Lo de indirecto significa que los electores no elegían directamente a los diputados a Cortes, sino que se elegía a unos representantes, llamados compromisarios, que se encargaban después de elegir a los diputados. Aunque para ser candidato debías tributar a la Hacienda, y las mujeres tampoco podían votar, las Cortes de Cádiz y esta Constitución de 1812 fue bastante revolucionaria para la época. La Pepa recogía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es decir, que se eliminaban las diferencias de la sociedad estamental. A pesar de que recogía derechos y libertades como el de imprenta, el de comercio, el de la propiedad, no reconoce la libertad religiosa. Es, por tanto, la religión católica la única de la nación española. Por lo tanto, es un Estado confesional. La Constitución también recoge esa división de España en provincias. La Constitución también recoge la creación de una milicia nacional, es decir, un cuerpo armado civil, independiente del ejército real. Por lo tanto, esta milicia nacional es la encargada de defender a la nación y, por lo tanto, defender la Constitución. Por último, recordaros la vigencia que va a tener esta Constitución. De 1812 al 14 va a estar vigente. Después, en el periodo del Trienio Liberal, en 1820 y 1823, y en el periodo isabelino del 1836 al 37. Al margen de la Constitución, las Cortes también van a aprobar una serie de decretos y leyes entre 1812 y 1813. No los estudiamos dentro de la Constitución porque es labor de las Cortes, es decir, no aparecen dentro de la Constitución, pero son importantes porque son leyes y decretos que van a acabar con el antiguo régimen. Destacamos la libertad de imprenta y la censura en 1810, la abolición de esos señoríos jurisdiccionales y por lo tanto del régimen señorial que fue hecha en el 1811, aunque seguía teniendo vigencia los señoríos de territorio, es decir, que la propiedad seguía estando en las mismas manos. En 1813 se abole el Tribunal de la Inquisición. En ese mismo año se eliminan también los gremios, se derogan los privilegios de la mesta y se suprime el mayorazgo como una medida desamortizadora para intentar quitar de esas manos muertas de la nobleza y poder liberar tierras. Aunque las reformas adoptadas por las Cortes apenas llegaron a aplicarse por el contexto de guerra de la independencia y después por el reinado de Fernando VII, esta Constitución fue muy revolucionaria. Está inspirada en el racionalismo francés de esa Revolución Francesa. La Constitución es un símbolo, un arma de lucha contra el invasor y, sobre todo, como una solución a los problemas de España.